Esto te va a doler. Esto te va a rasgar las vestiduras. El evangelio no es iglesia. El evangelio no es iglesia. Fíjate que en la generación de los 40 años del Nuevo Testamento, entre el año 30, cuando Yeshua comenzó su ministerio, hasta el año 70, cuando vino el cierre del judaísmo con la caída del templo y de Jerusalén por Tito y las legiones romanas, existía en esos 40 años del Nuevo Testamento, solamente existía el evangelio del reino sin iglesia. Así como lo oye, no había iglesia ni iglesismo como sistema. En Mateo 21:31 dice claramente que los pecadores, como los publicanos y las rameras, entraban al reino, no a una iglesia denominacional en Jerusalén. En Colosenses 1:13, el apóstol dice, y nos libró de la potestad de las tinieblas, referente al judaísmo como religión, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que la gente entraba al reino, no a una iglesia. Pablo en Hechos 28, del 28 al 31, alquiló una casa y venían a él por 2 años los gentiles y les predicaba el reino, y cada gentil que se convertía a Cristo, Pablo lo trasladaba por conocimiento al reino de Dios. La palabra iglesia aparece en las Biblias, sí, por todas partes. ¿Por qué? Porque 72 judíos llamados, convocados por el rey griego Ptolomeo II, Filadelfo, mandó a traducir las escrituras hebreas al griego koiné, y tomaron estos traductores, se fueron al griego y tomaron la palabra eclesía o iglesia, la escribieron en la versión de la Septuaginta. Y por eso es que luego vino la versión de la Vulgata latina. Y vino el emperador Constantino en el siglo III e inició el macroproyecto de la Iglesia Católica súbdita del gobierno del Estado romano. Después vino el monje escatólico Martín Lutero en el siglo XVI con la Iglesia protestante, y de ahí todas sus hijas y sus variables. Eclesía en griego era una reunión del pueblo ateniense convocada por los arcontes griegos para hacer una reunión en el monte Nis y deliberar sobre asuntos democráticos, civiles y políticos, pero nunca jamás eclesía fue una reunión espiritual ante Dios, ni siquiera ante Zeus. Entonces, ¿qué tiene tu Biblia? Tu Biblia tiene la palabra iglesia por todas las epístolas, porque ahí la pusieron erradamente los traductores judíos. Una eclesía inventada. Tiene una iglesia en tu Biblia y en mi Biblia donde no la hay. Pero ¿quién borra iglesia de ahí? Solo la borra aquella persona que es capaz y valiente de cambiar el chip y el paradigma en su entendimiento de iglesia por reino. El evangelio del reino, mis amigos, no tiene iglesia, tiene reino. El evangelio no es iglesia. Lo que predomina desde el siglo III al día de hoy es iglesia. La iglesia de los católicos, la iglesia de los evangélicos, la iglesia de los mormones, la iglesia de los pentecostales, la iglesia de los cuadrangulares, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los presbiterianos, la iglesia de los bautistas, la iglesia de los menonitas, la iglesia de los reformadores, la iglesia de los weleyanos, la iglesia del recobro, la iglesia de los hermanos libres, la iglesia judea, mesiánica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hagamos la pregunta, ¿y su fundador? ¿Quién es el fundador de tu iglesia? Investiga y encontrará los nombres de sus fundadores. Si me contactas, te regalo. Desde el siglo III a hoy, los nombres de los fundadores
de religiones, sectas y grupos e iglesias. Entonces, al estar en una iglesia, está dentro de un sistema, de un fundamentalismo humano eclesial o eclesiástico, está dentro de un magisterio religioso. Constantino creó los marcos doctrinales a través de los diferentes concilios, empezando con el concilio de Milán, y de ahí hicieron con los patriarcas del siglo segundo, siglo tercero y en adelante, y crearon los dogmas para enfrentar a los herejes que desafiaban por pensamiento crítico ciertos aspectos de las escrituras. Entonces, ellos crearon los marcos del dogma donde tú estás. Todo se desenvolvió desde el siglo tercero hasta el día de hoy. De pronto quizás tú seas como el judío del judaísmo que decía a Jesús o a Yeshua. No, no, espérate, es que nosotros somos hijos de Abraham. Hoy en día es lo mismo. Nosotros somos hijos del apóstol fulano de tal, nosotros somos miembros de la iglesia pascual. ¿A dónde asistes o te congregas cuando dos hermanos se encuentran el uno al otro? En automático te responden, en la iglesia tal, con el pastor tal, con el profeta tal, con el apóstol tal. El evangelio, señoras y señores, no es iglesia. El evangelio es puro, es Cristo y no tiene nada que ver con estos apellidos. Hoy en día, un pentecostal le predica a un católico el evangelio y ¿en qué lo convierte? En otro pentecostal. Si el pentecostal rivaliza en un encuentro con un bautista, ¿en qué pelean doctrinalmente? En las lenguas y en el bautismo. Uno enfatiza el tipo trinitario y el otro enfatiza el tipo unitario. División, contienda y más división, y ambos dicen, entre comillas, que están en el cuerpo de Cristo. Entonces, ojo, que puedes estar formateado, encriptado o configurado al sistema de un hombre donde te encuentras. Peleas por el sistema, discutes por el sistema y verdaderamente te han etiquetado a un sistema que tiene cierre y candado y te dicen, de aquí no puedes realmente salirte porque te pierdes, porque realmente te condenas. Y no es así. Y por eso es que tú te encuentras respondiendo a esos marcos doctrinales y escuelas teológicas. Te dicen, aquí estamos en la sana doctrina, queriendo decir que la doctrina de los demás están equivocadas. Pero puedes tener la sana doctrina y estar muy lejos del corazón de Dios. Cuando la iglesia se hizo imperio a partir del siglo tercero, el imperio donde predicaba, ¿y qué predicaba? Ellos predicaban los dogmas, predicaban donde el imperio tenía realmente su presencia, predicaban el dominio del reino, llevaban los valores del imperio, extender el imperio. Así se construyó el imperio en Roma, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, Escocia, Holanda, Europa, Irlanda y en otros países latinoamericanos. La gente católica llevó la proclama de su fe donde el imperio tenía su interés en territorios. Colonizaban, conquistaban, levantaban y se inventaban ejércitos de guerra, armaban la Inquisición y la muerte. Es decir, querían colonizar, imponer, convertir, ganar, dominar. Entonces, representar los valores del imperio era para ellos ser, entre comillas, la iglesia de Cristo. Les lavaron el cerebro. Y por ir afiliada al imperio de turno, su éxito estaba asegurado, era éxito social y estaba garantizado. El imperio hacía su presencia por medio de los tontos que
No predicaban reino, sino el evangelio del Estado y del imperio de turno. ¿A qué te han motivado? A lo mismo que el imperio de los fariseos, donde en Mateo 23:15 nos dice, ay de vosotros, le dice Yeshua, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierras para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Fíjense que la palabra prosélito viene del griego proselutos, que significa el que ha venido, el que se ha unido, el que se ha enganchado a la iglesia, al grupo, a la secta, a la religión. Proselutos. En el contexto judío, era un gentil que se convertía al judaísmo aceptando la ley, la circuncisión y las prácticas religiosas judaicas. Entonces los del imperio de los fariseos se esforzaban por ganar, por convertir a otros ¿a qué? A su formato religioso hipócrita, cuyo enfoque era legalista y superficial y no estaba centrado jamás en las reglas espirituales de la transformación. Señoras y señores, este es el mismo espíritu de los imperios actuales, del imperio católico, mormón, testigo, adventista, protestante, prosélitos. Busquemos los prosélitos, los proselitos. La idea es colonizar, la idea es cristianizar. Por ejemplo, ¿a qué vino el imperio español con sus sacerdotes católicos romanos en nuestros países latinos? A cristianizar a los indígenas, ¿sí? Y de ellos hicieron prosélitos por dominación y por muerte y por inquisición. Los catolizaron. O sea que hoy casi nadie honra la visión del reino. Honran la visión del imperio católico, islámico, protestante y judaico. O sea que la mentalidad del imperio es que existan congregaciones, pero del imperio, que en una localidad surjan las micro y las macroiglesias, pero ¿de quién? Del apóstol del imperio. Tú estás leyendo la Biblia desde los intereses de los imperios religiosos. Estás evangelizando para un imperio. Algunos imperios tienen hasta su propia oficina, su propia versión de la Biblia. Ningún imperio, señoras y señores, representa el reino de Dios. ¿De dónde ha venido la influencia a tu vida de creer que la iglesia de multitudes es la más ungida y especial? Viene de arriba, del imperio de los Estados Unidos. Los gringos te traen métodos, sistemas, shows, programas sensacionalistas para demostrártelo. Te inculcan que hay y que se debe hacer y que estos son los formatos del crecimiento y hacen multiplicar la iglesia del imperio. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La iglesia de Cristo? Si el Señor revisara, diría, ¿quién les dijo a ustedes que esto es mi iglesia? El espíritu de Constantino no ha muerto, está presente. ¿Cuáles son los pastores de éxito? Los valorados, los estimados, los aplaudidos, los que le siguen y llenan las redes con like. No, no es el pastor humilde del campo, del pueblo pequeño, el importante y el especial. Son los que pagan marketing social en las redes para ser vistos por la gente. No, nadie le lleva el micrófono a un sencillo pastor de 50 miembros para ser entrevistado. Entonces, ¿qué ha causado esto en los pastores sencillos? Angustia. Le ha causado celo. Le ha causado la ansiedad y el trauma
de yo también quiero ser exitoso, yo también quiero tener multitudes. En Mateo 7:23, Yeshua expuso claramente que no es el éxito lo que Dios busca, sino el corazón. Dice el texto, en mi nombre sanaron, profetizaron, liberaron, hicieron milagros, pero categóricamente el Señor revisó el corazón y le dijo, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es aparentar éxito. Aquí ves obra versus voluntad de Dios. Entonces, este imperio de religiones y del iglesismo te trae en un congreso o seminario a líderes con vestidos exquisitos y con anillos de oro en los 10 dedos. ¿Para qué? Para que veas los modelos de plataforma del imperio. La mega super de los bendecidos. Entonces, ¿qué patrón cultural presenta esta clase de mentalidad hoy en día? Este no es el patrón de la Biblia. El evangelio no es la iglesia. La grandeza en el reino es la grandeza de la simplicidad, de la humildad, de la sencillez. La de bajarse a lavar los pies al pueblo. La de ponerse el delantal y servir a la mesa del reino. Somos servidores, no majestuosos. El evangelio no es iglesia, no es evangelio americano, no es evangelio latino, no es evangelio europeo o asiático. En estos marcos es donde tú realmente te inspiras. Por eso es que el reino no es numerolatría. Dios sabe en cada ciudad dónde están los elegidos y por el Espíritu los llama. Yeshua no se consideró el rabí o el redé, término hebreo de rabí, maestro, exitoso por las multitudes. Las tuvo en Juan capítulo 6. Allí les hizo grandes milagros, pero cuando él pasó al otro lado y la multitud le siguió, lo frenó en seco y les dijo, a ver. Ustedes vienen por el pan que comieron al otro lado. Bueno, desde ahora, si usted no toma, ¿sí?, su cruz y no renuncia, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto no es por milagros. Muchos de sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron al otro lado. Y el Señor estuvo dispuesto a quedar solo y miró a sus 12 y les dice, chicos, ¿acaso queréis iros también vosotros como esta multitud? El único interés válido es predicar el evangelio del reino. ¿Qué clase de discípulos ha producido el iglesismo? Al estilo G12, ¿qué o quién? ¿A quién quieren repetir? ¿Cuál es el modelo para seguir? Cuando Dios mira sobre tu ciudad, Él no le interesa mirar número. Él no le interesa mirar iglesias ni religiones. Él solo ve a su Hijo. Si estás en el Hijo, estás bien asegurado. Quien está en el Hijo, no. Quien está en un imperio o iglesia de fundadores. Entonces, ¿qué clase de seguidor eres? ¿A quién sigues? Tú dices que sigues a Cristo, revisa tu posición. ¿Qué es lo que te une a mí? ¿En qué nos diferenciamos? No en la manera de vivir, sino en la doctrina de mi iglesia. Los pastores se angustian por tener la macro iglesia, la iglesia más grande. Se endeudan, invierten, ¿sí?, en espectáculos, invierten en programación, invierten en bandas de alabanza. No digo que alabar a Dios de esa manera no es correcta. No, cada uno alaba como quiere, pero me estoy refiriendo a lo que te quieren estructurar. ¿De dónde viene esa concepción? ¿Qué o quién les vendió esa idea y esa fijación tan absurda?
es por la búsqueda, seamos sinceros, es por la búsqueda del éxito pastoral, apostólico y profético. Mejor, busca la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama a los escogidos que Él tiene en su ciudad. Él llama a aquel que tiene un corazón sencillo. Renuncia como yo he renunciado al iglesismo y a la religión. Soy un hombre de reino. No me interesa más sino el reino. Fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Fue el primer mensaje de Yeshua, de Jesús. Arrepentíos porque el reino se ha acercado. Venga tu reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese Mateo 6:33 lo que quiere decir es, haz prioridad del reino por encima de iglesia, de imperio y por encima de marcos doctrinales. Es tiempo de recuperar el reino. Es tiempo de que todos estemos en el reino. Un reino, un gran reino por ciudad. Si en una ciudad hay 2,000 personas y todos tienen la mentalidad de reino, la visión del reino, la conciencia del reino, la cosecha del reino, la estructura del reino, sacudiremos las estructuras religiosas y la gente vendrá a lo que Dios quiere, como tú, al reino de Dios. Por eso se llama reino de Dios. Esto no es reino del apóstol tal. Esto no es el reino del profeta Pascual. Esto no es reino del pastor tal. Esto es el reino de Dios. Revisa tu conciencia. Mi motivación es esa. Yo sé que a la gente no le gusta ser confrontada, pero no estamos para el gusto. Estamos para despertar conciencias. Es tiempo de recuperar la posición del reino en las ciudades y también en nuestro ministerio. Con ustedes, su amigo y servidor, Rey Estrada. Lo declaro bendecidos con toda bendición espiritual, bendición en plenitud. El reino de Dios lo es todo.